Bienvenidos a un nuevo video sobre generación de leads. En el día de hoy vamos a hablar de contenido orgánico. ¿Cuál es el contenido que realmente te genera leads y no solamente likes? Y vamos a hablar de una estrategia completa para captar y nutrir prospectos o clientes potenciales y de esa manera hacer crecer tu negocio. Así que si hoy en día estás haciendo contenido en LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, pero nada funciona, bueno, déjame decirte que no es tu culpa, ¿sí? El algoritmo cambia constantemente, cada vez hay más competencia, cada vez también el contenido orgánico muestra menos, ¿sí? Y hay veces que generamos contenido sin intención, que después se traduce en contenido que realmente no genera demanda. Así que en el día de hoy vamos a hablar de estrategias que realmente funcionan y de qué manera la vas a poder aplicar a tu negocio. Así que si recién llegaste a este canal, me presento, soy Franco, hace más de 7 años ayudo a empresas a generar demanda real en sus productos y en sus servicios a través de mi agencia de publicidad. Y hoy te voy a mostrar qué contenido genera leads, qué formato utilizar y cuándo utilizarlo y cómo convertir visitas o vistas de contenido en clientes reales. Y al final te voy a mostrar algún contenido que me funcionó muy bien sin anuncios. Así que, ¿qué es contenido que genera leads? No es solamente contenido que entretiene y que educa, es contenido que te ayuda a mover a la acción a la persona, ¿sí? Entonces hacen que te sigan, que te escriban, que agenden y que quieran realmente hablar con vos. Realmente uno de los puntos más importantes en tu activo digital es el contenido, es crucial, es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a generar una audiencia, te va a generar una comunidad, va a haber personas que van a resonar con tu forma de pensar, con tu forma de hablar. Y realmente es el secreto de las grandes marcas. Yo he trabajado con empresas que antes de lanzar un nuevo producto ya tenían todo vendido, ya tenían la preventa completada. Entonces, ¿a cuántas empresas no les gustaría poder lanzar un producto nuevo y ya tenerlo vendido antes de lanzarlo? Y eso pasa porque tienen una comunidad, solamente pasa porque tienen una comunidad. Entonces, realmente hoy hasta me animaría a decir que el activo más importante que puede tener tu empresa en el ambiente digital es tener una comunidad. Y esa comunidad la haces con contenido, ¿sí? Eh, entonces, es muy importante que tomes el control del contenido, de la estrategia orgánica de tu empresa. Si al contenido orgánico después le metes anuncios, vas a volar, vas a volar mu- muy rápido, ¿sí? Pero bueno, obviamente, como todo activo de valor, el generar una audiencia requiere tiempo. Así que hoy vamos a hablar justamente de eso. Me acuerdo que esta semana tuve una meet con una empresa B2B dirigida a inversores. Es una empresa que hace ciertos prototipos de inversiones y su público final son justamente inversores. Y tenían un contenido técnico, sumamente complejo, hablaban de fórmulas, etcétera, cero leads. Entonces empezaron a mover el contenido hacia otro mensaje, problemas reales, por ejemplo, cómo saber qué tipo de inversión es la ideal para mí según mi perfil, cuáles son las inversiones más conservadoras, de más riesgo, cuáles son aquellas que son mixtas, ¿sí? Casos concretos, tips accionables, cómo medir, por ejemplo, una buena tasa de interés de un plazo fijo o de una inversión, y un llamado a la acción único que variaba según, digamos, la etapa del embudo en el que estaban esos usuarios, que después lo vamos a ver. Y el resultado fue que consiguieron 11 reuniones en 3 semanas. De hecho, tuve esta semana la meet con ellos y cuando vimos un poco cómo les había ido contenido orgánico, habían conseguido 11 reuniones en apenas 3 semanas después de que empezaron a transicionar el mensaje de ser sumamente técnicos a un mensaje mucho más liso, mucho más llano y que le hable directamente al público ideal. Entonces, hay tres tipos de contenido efectivos, ¿sí? Simplemente te voy a compartir tres, posiblemente haya muchos más, pero a mí uno que me gusta mucho, por ejemplo, es este de preguntas frecuentes, que es, ¿esto es para mí o cuánto cuesta? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a suponer que sos una rentadora de autos, ¿sí? Si vos pones en Google, ¿qué es alquilar un auto? Fíjate que te van a salir una serie de de opciones, posiblemente anuncios, posiblemente algunas otras empresas orgánicas, pero hay un lugar en Google
que te habla de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? Google ya te encapsula cuáles son las preguntas más frecuentes que los usuarios hacen sobre alquileres de autos. Y no solamente te da las preguntas, sino que en esta flecha, si haces un clic, te da la respuesta. No importa tanto la respuesta, importa más la pregunta, porque eso significa que hay personas que se están consultando eso. El mercado quiere saber información sobre esas preguntas. Entonces, si vos empezás a hacer contenido sobre esas preguntas, ¿sí? No solamente vas a entender mucho mejor a tu consumidor, sino que después, por ejemplo, si haces un video de YouTube sobre, en este caso, por ejemplo, qué significa alquilar un coche, estás creando un activo que el día de mañana se va a seguir posicionando. Porque la pregunta de qué significa alquilar un coche no es algo de hoy. Posiblemente dentro de 5 años, alguien más se va a preguntar qué significa alquilar un coche. Y si vos tenés, por ejemplo, un video en YouTube que realmente responde esa duda y lo responde bien, dentro de 5 años, ese video va a seguir generando visitas y posiblemente empiece a, a fomentar comunidad y consultas para vos. Entonces, miren qué negocio que es, porque lo haces una sola vez y después, si lo haces bien durante años, te va a seguir generando tráfico. Sobre todo, esto más enfocado en YouTube, ¿sí? Em, ¿Cómo funciona una renta de auto? Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para alquilar un auto? Y una vez que le haces clic en uno, te da la respuesta, pero te da dos preguntas más. Entonces es prácticamente infinito la cantidad de ideas de contenido que puedes generar y sobre todo es contenido que las personas ya buscaron. Entonces es muy, muy bueno, es un truco que me gusta mucho y te lo quería compartir. Por ejemplo, también casos reales, cómo ayudé a X empresa a vender más, cómo ayudé a una familia a que ahorre dinero en sus vacaciones alquilando un auto, ¿sí? Un testimonio, si pasa una entrevista, por ejemplo. Y tips accionables o mini auditorías, 3 errores que veo en campañas, 3 errores muy comunes que hace la gente cuando alquila un vehículo, ¿sí? Estoy siguiendo con el ejemplo de la rentadora de autos. Entonces, de esa manera son tips sumamente prácticos, sumamente accionables. Si a esto lo combinas con las preguntas que más hace la gente en Google, vas a ir por muy buen camino. Y además también tenés que preguntarle a tu equipo comercial, o si vos sos una persona que está vendiendo y que está todo el tiempo, digamos, en contacto con el cliente, vos ya sabés cuáles son los miedos, cuáles son las objeciones, cuáles son las consultas, cuáles son los problemas, cuáles son los miedos más frecuentes que tienen y tenés que hacer contenido que esté dirigido justamente a resolver todas esas objeciones. Ahora también te quiero presentar dos tipos de formatos, porque hay veces que tenemos en claro el contenido, pero decimos cómo lo llevamos a cabo. Hay básicamente dos tipos de formatos principales, lo voy a dividir. Hay más, pero lo voy a dividir en dos para hacerlo más sintético y posiblemente más fácil de explicar. Tenemos el formato corto y el formato largo. El formato corto va muy dirigido a lo que es formato vertical, por ejemplo, lo que son Reels, por ejemplo, lo que es TikTok, ¿sí? Es formato corto, que ahí el objetivo es, o lo que te va a ayudar a ese formato corto es a ganar mucho alcance. YouTube Shorts también está dentro del formato corto. Te va a ayudar a ganar mucho alcance, ¿sí? Que más gente te vea, posiblemente tráfico frío inclusive, gente que no te conoce. Entonces, si vos a esa persona de tráfico, digamos, del formato corto, le decís, comprame, no te va a comprar. ¿Por qué? Porque es una persona que posiblemente no te conozca. Vos lo que tenés que hacer es que ese formato corto se traduzca en seguime para tener más consejos sobre, por ejemplo, alquiler de vehículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona que no te sigue. Entonces, el objetivo entre que la persona, desde que te conoce hasta que te termina comprando, el paso intermedio es que te conozca y que gane confianza en vos. Entonces, vos tenés que buscar que ese contenido corto, que te da mucho alcance, el llamado a la acción sea seguime para saber más, por ejemplo, sobre alquiler de autos. Entonces, la persona ve tu perfil después, por ejemplo, en Instagram, en TikTok o tu canal de YouTube, si te descubre por YouTube Shorts, y dice, ve un poco de tu contenido, dice, me interesa lo que dice esta rentadora de autos, te sigue y ahí ya es otra instancia, porque ya es una persona que ya decide seguirte. Entonces ahí es muy, muy bueno el contenido largo. ¿Qué es el contenido largo? El contenido largo es, por ejemplo, este video de YouTube, ¿sí? Que no dura 60 segundos, sino que dura
10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Hay contenidos que duran horas, ¿sí? Y entonces, la persona que ya te escuchó, por ejemplo, una hora hablando, ¿sí? Ya es una persona que tiene confianza sobre vos. Ya es una persona que ya le hace sentido lo que decís. Ya es una persona que no sos un desconocido. Empezás a ganarte realmente la confianza. Hay un estudio que menciona que si una persona te escucha durante 7 horas, vos sos un líder de opinión en ese ámbito para esa persona. Entonces, una vez que logramos conseguir alcance con el formato corto, tenemos que empezar a nutrirlo, llevándolo al contenido largo para que realmente las personas tomen más contacto con nuestras ideas, con nuestros pensamientos y de esa manera poder tener mucho más confianza. Y ahí sí puedes transicionarlo a agenda una llamada, agenda una asesoría, un poquito más cercano a la venta. Y después tenés el formato carrusel o story que te va a ayudar mucho más a generar una comunidad. O sea, como a potenciar, sería al largo, sería la nutrición, sin ser del todo largo, pero también te va a ayudar, digamos, a nutrir un poco a la gente que ya te conoce, ¿sí? Así que tenés que hacer contenido para ambos. Contenido corto para los que no te conocen y contenido largo para nutrir y generar esa comunidad de personas. Y también es importante que pienses que esto es a mediano plazo, ¿sí? Si subís 3 posteos y decís esto no funciona porque no conseguí nada, bueno, no estás entendiendo el juego. Tenés que pensarlo como un proyecto, ¿sí? En el mediano y en el largo plazo. No se genera una comunidad de un día para el otro, sino que se crea una comunidad en el tiempo. Por lo menos, mi sugerencia siempre es hacer 100 contenidos, hacer 100 videos largos en YouTube, hacer 100 reels en TikTok o en Instagram y después empezar a analizar si funciona, si no funciona, qué cosas funcionaron bien, qué cosas no funcionaron mal. Hay veces que, por ejemplo, suben 2 videos, no funcionan y se obsesionan y empiezan a pensar qué funcionó bien y qué funcionó mal. Y la realidad es que lo puedes hacer, pero a mí me parece una pérdida de tiempo porque tenés muy poco contenido, tenés una muestra de datos muy poco representativa. Subís 100, andá tomando nota de cada uno y después sacás un análisis general en base a los 100 contenidos y ahí vas a tener una muestra realmente importante con insights mucho más valiosos que realmente van a marcar la diferencia cuando vuelvas a ejecutar el contenido. Así que consistencia, claridad, mejora continua, eso va a ayudarte a tener esa comunidad y aumentar tu demanda. Así que no te enfoques solo en publicar, enfócate en crear contenido que capte, eduque y active. Enfócate en hablarle al problema de la gente, enfócate en hablarle realmente a lo que el mercado necesita escuchar y poco a poco eso te va a ir generando conversaciones reales con clientes potenciales. Así que si te interesa el mundo de la generación de leads, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, subo contenido todas las semanas y también voy a seguir subiendo un montón de contenido porque me apasiona, hay un montón de cosas para hablar sobre estrategias claves para creación de contenido, cómo combinar anuncios con contenido orgánico que exploten tu demanda, nurturing, etcétera, etcétera. Pero bueno, no entra todo en un video, así que suscríbete y vas a ser el primero en enterarte de las nuevas novedades. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.